Hola hermanos y hermanas, voy a continuar aquí leyendo en Mateo capítulo 7. Eh, este capítulo es uno que usan mucho los falsos profetas para condenar a los creyentes y decirles que los creyentes pueden ir al infierno y perder su salvación, que es falso. Eh, y de hecho este capítulo está hablando de los falsos profetas en esos versículos que ellos intentan aplicar a los creyentes. Van a ver como en el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, y sigue hablando de los falsos profetas y lo que ellos dicen y hacen. Así que vamos a comenzar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca los conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que, cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora vamos al capítulo 8. Y cuando él descendió del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste, postrada y con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús a una gran multitud alrededor de sí, mandó que pasasen al otro lado. Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando él hubo entrado en una barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué clase de hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando él llegó a la otra ribera, a la región de los Gergesenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo:
¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y lejos de ellos estaba paciendo un hato de muchos puercos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y él les dijo, id. Y ellos, saliendo, se fueron a aquel hato de puercos, y he aquí, todo el hato de puercos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había acontecido con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y entrando él, esto es el capítulo 9. Déjame tomar un poco. Y entrando él en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas los días vendrán cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, mas echan el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Hablándole él estas cosas, he aquí vino un principal y le adoró, diciendo, mi hija ahora estará muerta, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y Jesús se levantó y le siguió, y sus discípulos. Y he aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por ya 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora,
Y cuando Jesús llegó a casa del principal y vio los tañedores de flautas y la gente que hacía bullicio, les dijo: Apartaos, que la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas cuando hubieron echado fuera a la gente, entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y la fama de esto salió por toda aquella tierra. Y partiendo Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero cuando ellos salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos, he aquí, le trajeron a un hombre mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio. El mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: Jamás se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Amén. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.